Voces por la educación. Un programa donde la experiencia y la voz de los expertos en materia educativa se hace presente. Voces por la educación. Con Teresa Salazar. Muy buenas tardes, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar hoy, domingo 3 de diciembre de 2017. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Bueno, pues en esta ocasión de Voces por la Educación, en este programa, vamos a tener de invitado a Roberto Camara, el profesor Roberto Camara. Él nos va a hablar sobre mundos virtuales inmersivos. Muchas gracias, profesor, por atender esta llamada. Y bueno, pues enviamos un saludo allá en el Ecuador a todos sus invitados, a su ciberauditorio. Y gracias por atender esta llamada. ¿Cómo está? Buenos días, gracias Teresa por la invitación y más que todo, la oportunidad que se nos ha dado a los docentes de América Latina poder ser parte de esta entrevista, ¿no? Sí, realmente lo que son las nuevas tecnologías nos acortan tiempo y nos acortan espacio también. Bueno, a ver, platíquenos un poquito sobre su trayectoria, profesor, así como docente y en el mundo de REDEM de manera personal. Si es tan amable, para que también la gente lo conozca y sepa cuál sería su función dentro de REDEM. Gracias, Teresa. Sí, bien. Bueno, actualmente estoy ya por terminar mi segunda maestría. Estoy cursando la maestría de informática educativa en la Universidad Inca de Ambato de aquí en Ambato, Ecuador. Tengo otra maestría que es magíster en minería de datos. Mi especialidad, por ejemplo, es acerca de minería de datos educativos. También soy ingeniero en sistemas. Sí, más que todo estoy dedicado a la parte de la docencia universitaria y también la investigación. También he tenido la oportunidad de escribir artículos científicos en varias revistas indexadas. Asimismo, mi función dentro de REDEM es soy coordinador nacional de la red para Ecuador. Actualmente también he sido designado como coordinador nacional de mi país. Ok. Y bueno, pues nos pudiera hablar un poquito sobre esta parte de los mundos virtuales. ¿A qué nos referimos? Más o menos sabemos un poco lo que es el virtual, pero ¿a qué nos referimos con inmersivos? Con la palabra y el término inmersivos. Bien, el término inmersivo son aquellos espacios tridimensionales, reales, imaginarios que realmente son generados por la computadora, con los que el usuario puede interactuar y que producen la sensación de estar dentro de un ambiente o lugar. Más que todo, esta es una nueva estrategia de aprendizaje que los docentes estamos implementando más que todo en aulas virtuales. Las modalidades que trabajan dentro de estos mundos virtuales por lo general es para, por ejemplo, educación a distancia, pero también lo están utilizando también para modalidad presencial y semipresencial, y lo que realmente ha dado una nueva perspectiva que el estudiante tiene, porque si nosotros, por ejemplo, yo creo que la mayoría de docentes hemos seguido cursos a distancia, en donde solamente hemos tenido la oportunidad de manejar aulas virtuales lineales, es decir, texto, combinación de trabajos, deberes, pero no hemos tenido esa oportunidad de tal vez trabajar con mundos inmersivos, es decir, crear nuestro propio personaje virtual y recorriendo cada uno del campo, ¿no? Es decir, realizando cada una de las tareas, por ejemplo, realizar un examen, por ejemplo, en un parque, que eso sería algo, por ejemplo, fuera de lo común, lo que nosotros, por ejemplo, estamos inmersos dentro de lo que es como tipo estudiantes, ¿no? Ahora, por ejemplo, este mundo nos habla de lo que es lo presencial y lo semipresencial. El mundo virtual, bueno, tiene la característica de como que
hacernos pensar de que estamos en un salón de clases. Eso es lo que entenderíamos, por así decir, a pesar de que estamos a distancia. Esa es la idea, o sea, esa es la idea cómo se crearon estos mundos inmersivos. Como decía anteriormente, ese es un nuevo ambiente de aprendizaje, es decir, salir del aula de clases y presencial, o sea, físicamente como nosotros lo hemos hecho, es decir, irnos a un mundo virtual, digamos, pero más llamativo más que todo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Diría, por ejemplo, a dar un examen. Ya un examen, lo que tomamos en un aula de clases, en un pupitre, lo daríamos, por ejemplo, así mismo en una silla virtual. En este caso, por ejemplo, como decía, un parque, por ejemplo, puede ser hasta en una playa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en un lugar turístico, por ejemplo, ¿sí? Eso marcaría fuera del ambiente tradicional. Ok, entonces lo que están tratando de recrear son ambientes diferentes para tomar, por así decir, clases, ¿no? Como si estuviéramos en un retiro, en una especie de, bueno, sí, de espacios, ¿no? Donde de alguna forma facilitan el estudio, la comprensión también, pues algunos lugares, ¿no? Como es la naturaleza. ¿Esto es lo que están haciendo ustedes? Qué interesante. Esa es la... ¿Ok? ¿Perdón? Sí, qué interesante. ¿Y cuál ha sido como la respuesta de los estudiantes? Sí, esa es la parte más importante de los mundos virtuales, ¿no? Es representar, o sea, es en modo virtual todos los espacios que se puedan incluir. Por ejemplo, en mi país, por ejemplo, lo que se trata es, por ejemplo, de representar, por ejemplo, los parques, por ejemplo, lugares históricos, donde el estudiante a veces por muchas situaciones no conoce inclusive las historias de esos lugares, y por medio de estos, de virtualizar estos espacios físicos en algo virtual, es con la intención también que conozca, o sea, y más que todo se recree, ¿sí? Y no se torne en este caso en sitios monótonos, ¿no? Sí, es como llevarlos al museo, por ejemplo, pero a nivel de computadora, de estos museos virtuales, como dice. Qué interesante. Oiga, ¿en cuántos países están implementando este programa de mundos virtuales inmersivos? Así como, ¿qué países están apoyándolo en este proyecto, profesor? Bien. Según los estudios que he tenido que realizar, ¿no? Por ejemplo, inclusive esto forma parte de un proyecto, inclusive el proyecto de lo que llevo a cabo en la maestría. Por ejemplo, se ha tenido, por ejemplo, conocimiento, por ejemplo, en Colombia, que también lo aplica especialmente en universidad. Por ejemplo, tenemos la Universidad de La Sabana, donde esa es una de las principales recursos tecnológicos que utilizan, más que todo en la parte de implementación, por ejemplo, de su campus virtual. ¿Sí? Por ejemplo, ese es uno de los ejemplos aquí muy cercanamente a Ecuador. Por ejemplo, aquí en mi país, por ejemplo, es la parte de, por ejemplo, la virtualización de lo que es los museos, ¿sí? Es decir, es hacerles esos mismos espacios físicos, es convertirles en espacios virtuales para que el estudiante sea una parte de representación, ¿no? Dentro de esto. Sí. ¿Desde hace cuánto tiempo está trabajando este proyecto, profesor, de mundos virtuales? Hace más o menos es un año. Que estamos inmersos, porque nosotros también la parte estamos en ese caso en la parte de desarrollo, es decir, implementando esos mundos, o sea, construyendo esos mundos, en ese caso para poder por ejemplo, compartir con los demás usuarios, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que necesitan en cuanto a requerimientos técnicos para poder, pues de alguna forma, entablar este vínculo de mundos virtuales? Bien, la parte tecnológica, bueno, es la parte importante, ¿no? Este tipo de mundos, como desarrolladores, nosotros hemos querido de no hacerle como un tipo de pago, una licencia, sino más que todo que el usuario tenga un acceso, ¿no? Acceso libre a estos recursos, porque como es educación, se necesita más que todo replicar esa tecnología, más no decir, bueno, paguen para que puedan trabajar,
sino hacer un recurso gratuito. Obviamente que sí lo hay, recursos que se tiene que, en este caso, pagar para poder acceder, pero la idea es de que liberar toda nuestra tecnología, ¿sí? Nuestra tecnología y poner al servicio de los demás. Prácticamente es lo que nosotros hemos querido hacer es, es una tecnología gratuita de acceso libre, pero con la finalidad de que se difunda toda esa tecnología, sin costo más que todo. Ok, y ahorita está principalmente inserta en alumnos universitarios, ¿verdad? Sí, exacto, sí, esa es la primera, en este caso, nuestro primer estudio que hemos estado realizando, es insertar estudiantes de educación superior. O sea, esa es como la prueba que hemos realizado más que todo. Más que todo es por los ambientes por ejemplo, en simular los ambientes por ejemplo, de los campus, ¿sí? Universitarios, laboratorios, aulas, ¿sí? Áreas recreacionales que tienen. ¿Qué hacen? ¿Sacan videos de todos los campus y lo implementan? O sea, los toman como, de alguna forma, como apoyo, como videos o material de apoyo dentro de estas aulas, porque conocemos los Moodle, ¿no? Más o menos las aulas virtuales, quien me esté escuchando, sobre todo, por ejemplo, entramos a un curso virtual, tenemos nuestros talleres, nuestras materias, y por ejemplo dan material escrito, ya sea en PDF, para que uno lo lea, y pasan videos de alguna forma donde alguna persona explica algo. Y en estos ambientes virtuales, ¿qué es? Desde la plataforma que sea virtual y que nos lleve a ese campus, como lo está implementando, o dentro de los propios videos nos dan un tour, por así decir, dentro de los campus, de los laboratorios, nos enseñan de cómo está. ¿Eso es lo que están ahorita ustedes haciendo? O, por ejemplo, son como estos videos de juegos, o de los videojuegos, donde uno se pone lentes, se pone casi manoplas para agarrar casi las cosas, y vamos así como los videojuegos, por ejemplo del Señor de los Anillos, ¿no? Que andábamos por las torres o andábamos por esto. Esto es lo que están haciendo. ¿Cómo sería, profesor? Porque sí ha quedado un poco plano dentro de lo que es la educación virtual, la educación a distancia, en línea, casi es hablan en videos, pero otra cosa es lo interactivo, ¿no? Como esta parte de los juegos. Bien, o sea, la implementación de todo esto de los mundos inmersivos es primeramente es un software libre que tiene, o sea, comúnmente se puede las personas, usuarios pueden registrarse, entrar a estas plataformas, son libres plataformas, solamente, como decía, se tiene que registrar automáticamente sin CERTA. Pero nosotros trabajamos especialmente con la plataforma Moodle, donde todos los registros, por ejemplo, el estudiante va a hacer un foro, ¿ya? Entonces los foros prácticamente tienen, en este caso, los registros, por ejemplo, si de una prueba el estudiante, por ejemplo, sus calificaciones quedan guardados dentro de la base de datos de Moodle. O sea, esa es la interacción que hacen, ¿no? Entre Moodle también el mundo inmersivo. O sea, es decir, que los dos elementos se unen aquí. Tanto el uno, más que todo, para los contenidos, por ejemplo, para tomar un examen, una evaluación, y el otro es donde el usuario va a hacer la interacción con todos los elementos y los objetos que se presentan dentro del mundo virtual. Ok, profesor, ¿y cuáles son los resultados que han obtenido con este uso de mundos virtuales inmersivos? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas en cuanto a la aplicación en la docencia? Y para los chicos, ¿cuáles son los resultados? Bueno, los resultados más que todo que nosotros hemos tenido dentro de estos mundos virtuales, por ejemplo, es que los estudiantes, más que todo hablemos de la parte de facilidad, o sea, ellos les ha permitido es obtener, más que todo, y tener acceso a otro tipo, o sea, a una tecnología que les llame más la atención. Todo no se tornen aburridos, o sea, esa es la parte desde el usuario. Desde el usuario, más que todo por la rapidez y la interacción inclusive que se da entre máquina e usuario.
En cambio nosotros ya por ejemplo, en cuestión de contenidos, en transcripción también hemos tenido satisfactorios, por ejemplo, resultados, más que todo por el uso, por ejemplo, adecuado, por ejemplo, de recursos educativos, ¿no? Por ejemplo, hablemos de documentos como Word, Excel, PDFs, ¿no? Que ahora el docente, por ejemplo, hacíamos una comparación donde el docente subía, por ejemplo, materiales, ¿no? Por ejemplo, materiales a Moodle, por ejemplo, le subía un sinnúmero de materiales, ¿no? En cambio aquí el docente debe en este caso, clasificar su documento, por ejemplo, un documento de PowerPoint, debe ser claro y preciso para que en este caso solamente el docente, en este caso el estudiante, vaya y en este caso visualice la información, nada más. O sea, no es decir, bueno, aquí bajes el documento y abra, no, aquí solamente en estos mundos virtuales, lo que es, por ejemplo, como decía, una presentación en PowerPoint, simplemente lo que hace el estudiante es dar clic, 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 ¿no? Y automáticamente se despliega la información. O sea, eso es una de las ventajas que tiene, en este caso, tanto el docente como el estudiante. Ahora, bueno, la desventaja prácticamente, y eso ha sido una de las novedades, por ejemplo, es que todavía esta tecnología en sí no está siendo muy explotada, o sea, muy explotada en este caso, muy explotada, más que todo es por su alta cuestión, por ejemplo, de implementación, ¿sí? Su alta cuestión de implementación es uno de las desventajas que teníamos nosotros. Y otras, por ejemplo, es de que el docente todavía no cambia esa mentalidad de utilizar, por ejemplo, la tecnología para poderse beneficiar de sus resultados, ¿no? O sea, no le ve como una estrategia seria de esto. Sí, inclusive, bueno, todavía esta tecnología se sigue desarrollando y esperemos que aquí tal vez unos 3, 4 años, cuando ya tengamos unos resultados más evidentes, podamos incluir a más docentes, ¿no? Sí. Y bueno, pues nos ha dado pues una nueva forma de ver lo que serían las aulas virtuales, los campus, la educación virtual. Y bueno, pues, ¿qué tan costoso es esta nueva tecnología para las escuelas, por ejemplo, implementarlas, profesor? En escuelas no hemos tenido experiencias, pero por ejemplo, en universidades prácticamente no es costoso, ¿sí? Más que todo es en la parte de implementación, en crear en este caso los espacios, por ejemplo, de universidades, ¿sí? O sea, crear el mismo campus, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, porque muy comúnmente, por ejemplo, en universidades nos dicen, a ver, queremos nosotros es implementar nuestro campus, ¿sí? Sí. Va en ese caso el diseño, por ejemplo, debe estar tal cual como está en la realidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hablemos de universidades privadas que ellos lo pagan, ¿sí? Más que todo por el mismo hecho que ellos, por ejemplo, son privadas, tienen sus recursos disponibles, ¿no? No es así tanto, por ejemplo, a universidades, por ejemplo, públicas que no disponen de un recurso, ¿no? Sí. Pero lo que nosotros hemos querido es hacer, por ejemplo, mediante proyectos, es vincular también tanto a públicas y a privadas, ¿no? En ese caso, para ver si una de estas ocasiones podamos si ellos nos consideran es necesario, o sea, nos consideran es útil en este tipo de tecnologías poder implementar en esas instituciones. ¿Algo más que quisiera agregar sobre mundos virtuales, profesor, inmersivos? Esto es para todos, ¿verdad? O sea, no importa si son chicos, grandes, si son, por ejemplo, personas de la tercera edad, también pueden seguir teniendo esta parte de desarrollar estas habilidades sobre las nuevas tecnologías, ¿verdad? Más que todo, ese tipo de tecnologías está considerado para todo tipo de, o sea, no hay, por ejemplo, son para niños, jóvenes, no, sino para todo tipo de, en este caso, de edades, ¿sí? Género, no se diga, y más que todo, también se está utilizando en la parte de capacitación, ¿sí? Especialmente para, por ejemplo, para empresas, ¿sí?
donde prácticamente ellos no tengan que transportarse de un lugar a otro, ¿no? Ese es otro de los aspectos que tiene este mundo inmersivo. Bueno, pues agradecemos muchísimo su tiempo y su entrevista, y ya estaremos hablando pues o experimentando más bien los nuevos mundos. Que tenga muy buena tarde, gracias por su tiempo, le enviamos un agradecimiento ahí a su ciberauditorio en Ecuador. No sé si quiera agregar algo más. Sí, realmente muchas gracias, ¿no? por la entrevista, ¿no? Y ser parte de más que todo de contar una experiencia, cómo nosotros estamos trabajando, ¿no? Sí. Y esperemos de que esta no sea ni la primera ni la última vez, y gracias, ¿no? Más que todo nuevamente a todos los docentes de América Latina y el mundo. Bueno, pues agradecemos mucho, y como usted dice, ya estaremos hablando sobre estos mundos y ya viendo su trabajo, ¿no? Que es lo que nos está compartiendo, y que de alguna forma, como dice, tiene muy poquito tiempo de que está empezando a hablarse de estos mundos virtuales inmersivos. Tiene un año, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, profesor, que tenga muy buen día. Hasta luego. Ya, gracias. Gracias. Voces por la Educación. Un programa donde la experiencia y la voz de los expertos en materia educativa se hace presente. Voces por la Educación. Con Teresa Salazar.